Cuando comparte varios orígenes en un llenado, pues no son solo estas enfermedades que hemos comentado, sino también estamos hablando de estrepto, de rotavirus, de coli, de Glasser. Para mí un veterinario lo primero que es una persona que forma a otra gente. No solo somos gente que revisa las sanidades. A mí me gusta hacer la selección en 4 fases. Al nacimiento, lo primero, luego al destete, a los 20 o 30 kilos hacer otra selección y a los 100, 120 kilos hacer otra. Porque a nosotros realmente es lo que nos afecta directamente. Es decir, si las primalas no vienen bien ni sanitariamente ni de aplomos, luego nos suponen problemas de producción. Que las granjas de madres tengan la primala perfecta, que tenga una cerda de 150, 160 kilos, con su espesor de grasa dorsal de 14 y sus 35 semanas de vida. Y si puede ser ya ciclada al momento de la inseminación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estés escuchando. Hoy estamos en Porcicast. Voy a ser vuestra anfitriona. Soy Sara Crespo, veterinaria técnico de Cefusa. Y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar básicamente del pilar inicial de la producción, que son las granjas de multiplicación. Ella es Enar González. Enar, ¿nos puedes contar un poquito de tu historia o de tu trayectoria profesional para que te conozcan? Por supuesto, muy buenos días a todo el mundo en este caso. Bueno, yo soy Enar González, soy graduada en veterinaria por la Universidad de Murcia y desde 2024 soy doctora en veterinaria, más concretamente en reproducción animal. Hasta este año formaba parte del Departamento Técnico Veterinario de Agropor SL como responsable de la multiplicadora y ahora ya he pasado a formar parte del equipo de Cefusa también en el área de multiplicación. Y llevo trabajando en el sector desde 2016 que terminé la carrera. Vamos, les podemos contar perfectamente que ya somos compañeras de trabajo, que estamos en la misma empresa. Sí, ya es oficial. Ya es oficial, ya es oficial. Bueno, Enar, pues preguntarte un poco del tema de las granjas de multiplicación, ¿no? Que es algo que todos los que estamos en la zona de producción siempre decimos, ¿viene de la granja de multiplicación o viene del pienso? En este caso a ti te toca de la parte de la granja de multiplicación. ¿Cuáles son para ti los puntos críticos de control de bioseguridad y de sanidad en las granjas de multiplicación? Eso es tal cual, siempre es culpa de la primala o del pienso, eso es así. Pues a ver, como es lógico, las granjas de multiplicación siempre tienen que manejar niveles de bioseguridad superiores a las granjas comerciales, dado que el producto final al final son reproductores que tienen que tener un alto valor genético y tienen que mantener también un elevado estatus sanitario. Entonces, aunque hay varios trabajos que son similares, también hay protocolos, sobre todo en materia de bioseguridad, que tienen que ser diferentes. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar hablando de la reposición de estas granjas. Ya se sabe que el principal factor de riesgo para la entrada de cualquier enfermedad, pues son los animales. En el caso de un llenado desde cero, de una multiplicadora, lo ideal es que los animales sean triple SPF, que sean totalmente exentos de las enfermedades más graves del porcino, PIRS, Mycoplasma, Tinobacillus, también disentería. Y además que el llenado sea siempre de un mismo origen, porque cuando comparte varios orígenes en un llenado, pues no son solo estas enfermedades que hemos comentado, sino también estamos hablando de estrepto, de rotavirus, de coli, de Glasser. Entonces es importante que ese origen de los animales sea siempre compatible. También es muy importante que a la llegada se compruebe este estatus sanitario, sobre todo pues haciendo una PCR, una serología de PIR, serología de micoplasma, también serología frente a serogrupo de actinobacillus, que no nos limitemos solo a hacer el APX4, y también revisar muy bien a la llegada de los animales, no solo la sanidad, sino la condición con la que vienen esos animales, ¿no? Porque al final, si tienen algún defecto, te lo van a pasar a toda su descendencia, ya sean las F1 o incluso las F2. Una vez que ya tengamos todo esto revisado y hayamos hecho el llenado de la granja multiplicadora, lo ideal es que la reposición de esta granja se haga mediante autorreposición, para evitar que esos animales salgan de la granja de producción con el riesgo sanitario que conlleva haberlos llevado a otra granja y que vuelvan a entrar. Luego, una vez que hemos hecho ya el llenado, hemos hablado de la reposición, también es muy importante el control de ingreso de personal y de materiales.
Lo primero para minimizar el riesgo, si es posible, es que no entre nadie ajeno a la explotación. Entonces es muy importante que el personal de mantenimiento sea totalmente exclusivo para esta explotación. En el caso de que tenga que entrar alguien, porque muchas veces tiene que entrar alguien, hay que asegurarse que sea un lunes a primera hora y avisando previamente, ya sea el responsable, sea veterinario o sea encargado, para que se pueda autorizar esta visita y haber preparado su ropa y su material que va a utilizar. A mí también me gusta personalmente, antes de la visita, mandarle el documento con todas las normas que va a seguir para que lo vayan asimilando antes del día de la visita y luego no tengamos sustos, ni quejas, ni nada. Luego hay que trabajar muy bien con los stocks de mantenimiento, material para que no tengan que estar entrando continuamente a la granja, herramientas específicas de la explotación, porque obviamente las herramientas se pueden desinfectar, pero siempre es mejor que se utilicen las que sean exclusivas de la explotación. Y luego el diseño de acceso de la granja de alta bioseguridad. A mí me gusta centralizar todos los puntos de entrada, tanto de personas como de material, en el mismo área, ya que así tienes un punto caliente, un área caliente, que permita delimitar muy bien esa zona y controlarla mejor. Sí, porque si no la gente entraría por otro lado o al final somos humanos y intentas decir, bueno, esto no pasa nada si hoy paso con un material o al final. Claro, al final lo que yo creo es que si tú tienes un punto concentrado, tú solo tienes al encargado para revisar eso, normalmente a la persona responsable, y él no puede estar en 4 sitios a la vez. Entonces, si tienes a la visita entrando por el vestuario, pero luego tienes que estar vigilando que están desinfectando las cosas en otro lado, es inviable. Tienes que tenerlo todo centralizado en un mismo punto y que la persona que esté responsable lo tenga claro y muy bien delimitado ese área. Y luego, obviamente, el vestuario. Esto yo creo que sí que se está trabajando mucho en las granjas en general, pero tenemos que partir de una base muy buena en una granja multiplicadora, y es que tiene que estar muy bien delimitada su zona limpia, su zona sucia. También es bueno que haya un doble cambio de calzado antes de entrar a las instalaciones donde están los animales y que esté todo señalizado con cartelería. Hasta aquí te pones tu zapato, hasta aquí te cambias las chanclas, hasta aquí te pones el segundo calzado, porque al final estamos trabajando con gente que muchas veces sí que trabaja el día a día en la granja, pero hay gente que viene por primera vez y todo eso lo tiene que tener claro, y cualquier fallo, ya sea por error, porque no se han dado cuenta, pues corremos un muy alto riesgo. También nosotros nos gusta mucho tener un área de desinfección, ¿no? De medicamentos y de material, un área concreta que tenga un límite incluso físico, ya sea un escalón o una valla que no permita el paso, y también decirle a la gente que hay material que no es desinfectable. Esto a veces cuesta que lo entiendan, pero materiales porosos como por ejemplo el cuero, la tela, el esparto, em, hay cosas que no se pueden desinfectar y ese material nunca debe pasar de la sala de medicamentos o de la sala de desinfección, de recepción de material. Es decir, que no solo es los trabajadores propios de la granja, sino que hay que educar a todo el personal que entra en las granjas de multiplicación con una serie de normativas y explicarlo bien, y sobre todo lo que más me ha gustado es lo del tema de la cartelería, porque al final si está escrito no te pueden decir no me has avisado, ¿no? Efectivamente. Al final, muchos de los errores que yo creo que se cometen no son porque la gente lo quiera hacer mal. Creo que muchas veces o no se lo hemos puesto fácil para que lo haga, o no son conscientes, no están formados para hacer las cosas en condiciones. Al final es lógico que tu encargado de granja va a saber un poco de bioseguridad, pero electricista no está en su formación hacer las cosas y tienes que ponérselo fácil. Aparte de enseñarle o hablar con él, mandarle el protocolo antes para que se lo lea, obviamente que en el momento que tenga que tomar la decisión de ¿dónde pongo mis zapatos? ¿Qué hago? Bueno, pues que lo sepa porque lo pone en un cartel. Al final es una tontería, pero creo que es donde está la clave del éxito de la bioseguridad. Betoquinol, enriqueciendo la vida de las personas a través de nuestra dedicación a la salud y el bienestar animal. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, estás hablando un poco de personal externo, pero al final el personal interno, ¿cómo consigues que entienda que ellos son la base de la cadena de producción y que además todo este tipo de medidas tienen que respetarlas? Porque es complicado. Es muy complicado. Yo creo que es lo más difícil de nuestro trabajo, porque al final, para mí, un veterinario lo primero que es una persona que forma a otra gente. No solo somos gente que revisa la sanidad, sino tenemos que estar en continuo contacto con la gente y formarla. Entonces, creo que a la pregunta que me haces, lo primero es formación continua.
que la gente no se relaje, porque al final pueden tenerlo muy claro, pero pasan los meses y eso hay que reforzarlo. Y no solo que lo haga incluso el veterinario de la explotación, sino que varias personas, aparte del veterinario responsable, le formen. No sé, puedo hablar pues de la casa de genética, por ejemplo, con la que trabajemos, pues puede ayudar en esa formación. Si hay un responsable específico de la bioseguridad en la empresa, también que forme, porque al final pueden dar puntos de vista diferentes o reforzar ciertos conceptos. Nosotros al final, el veterinario de explotación, estamos todos los días allí, les damos 800 charlas de otras 1000 cosas y siempre está bien que una persona externa venga a decirles lo que les hemos dicho nosotros 20 veces. Y que luego te dicen, eso no me lo habías dicho. Y entonces te dejan con una cara que dices, ¿cómo no lo he repetido 20 veces? Claro, por eso digo, yo al final creo que esto, la bioseguridad en muchos casos es un trabajo en equipo y tenemos que ayudarnos de otra gente que nos rodea y que nos echa siempre una mano. Luego también creo que es muy importante establecer una cultura o una filosofía de bioseguridad. La bioseguridad como listado de normas no funciona. Tienes que implicar al equipo, tienes que hacer pedagogía, hacerle entender el porqué de las cosas, porque al final nosotros como responsables sanitarios vamos a estar en manos de las pequeñas decisiones que nuestro equipo tome en cada día a día, ya que no podemos estar vigilándolo las 24 horas. Y esto implica que comprendan la gran responsabilidad que tienen. Y esta cultura al final es también tener un concepto global de la bioseguridad, que esté implicada no solo el personal, sino también la empresa, que todos los elementos de esta cadena de producción pues sean consecuentes con esto. Tú no les puedes decir a una persona que se duche todos los días, pero que el camión de animales entre sucia la explotación, porque no estamos siendo coherentes. Y si no, vamos a estar haciendo continuamente excepciones que supongan riesgos continuos y esto va a chocar con la cultura de bioseguridad que estamos tratando de implantar. Sí, que al final es un trabajo en equipo de diferentes personas que trabajan en áreas diferentes, que sepan que las granjas de multiplicación son específicas y tienen que llevar su normativa. En cuestión de formación del personal o del equipo, yo sí que pienso que es verdad que el equilibrio es muy difícil, pero que la granja de multiplicación tiene que hacer una selección de personal exhaustiva. O sea, que ellos verdaderamente se autoperciban como que son un equipo de alto valor, de alta profesionalidad, pero también evitando que haya una alta rotación de personal, porque al final eso te implica que hay gente nueva que puede estar saltándose las reglas nada más llegar por desconocimiento. Ellos tienen que estar, o sea, no solo formados, sino también informados, ¿no? de que su labor no afecta solo a la productividad interna, sino también a la calidad genética y a la calidad sanitaria de miles de animales descendientes. O sea, por ejemplo, a mí me gusta, si la empresa ha hecho una inversión en bioseguridad, ha puesto un camión, ha arreglado el vestuario, ha hecho cualquier cosa, que la gente sepa de cuánto estamos hablando, de que la empresa ha invertido, porque no hay que tener miedo de hablar con ellos de las potenciales pérdidas económicas y productivas para que contextualicen y midan el impacto real de sus pequeñas decisiones del día a día. La empresa invertirá en la granja, pero ellos tienen que seguir las normas. Sí, que conocer, al final cuando conocen toda la inversión, pues se nota mucho, la verdad. Efectivamente. Y bueno, y pasando justo al otro lado, hemos hablado de personal, ahora vamos a hablar un poco de los animales. ¿Cuáles dirías tú que son los parámetros determinantes para seleccionar una cerda en una granja de multiplicación? ¿Cuáles son los principales parámetros que dirías? Estos 5 o 4, los que sean, son los más importantes para mí. Obviamente tienes que partir de la base del valor genético que te da la casa de genética, ¿no? Que incluye desde datos reales y de sus congéneres como datos de análisis genómico del propio animal. Esto sí es importante. Creo que la empresa de genética con la que trabajemos tiene que tener análisis genómico porque eso te da una información mucho más fidedigna de lo que estás seleccionando y obviamente emplear machos, abuelos y bisabuelos de alto valor genético también para inseminar estas cerdas. Entonces, de primeras, a mí me gusta hacer la selección en 4 fases. Al nacimiento, lo primero, luego al destete, a los 20 o 30 kilos hacer otra selección y a los 100, 120 kilos hacer otra. Entonces, para mí, ¿qué es lo más importante mirar? Pues de primeras, el peso al nacimiento es muy importante. Obviamente, la cerda chiquitilla no va a ser nunca cabeza y eso se lo va a transmitir a su descendencia. También la ausencia de defectos congénitos como hernias, la presencia de mamas, que tengas mamas de calidad, es decir, que no haya pezones invertidos, que no haya pezones ciegos y además que tenga siempre más de 14 porque ya las prolificidades a las que estamos llegando es inviable con una cerda de menos de 14
mamas llega a la maternidad porque no va a poder dar de lactación al menos a 15 lechones. Luego también que tenga una buena conformación, obviamente, que tenga buenos aplomos. Ahora estamos viendo alguna cosa de lesiones podales que puede venir derivada de un mal aplomo y eso hace que al final la cerda produzca menos y produzca peor, tenga más lechones de bajo peso al nacimiento. Y luego, obviamente, en cada una de estas fases, pues que tenga un correcto crecimiento y tamaño a la edad que tiene que tener. Y luego reproductivamente simplemente mirar la vulva, que tenga una buena conformación, que esté bien desarrollada y que en este caso esté deseablemente cíclica. Además, a nosotros nos gusta también hacer testajes para ir identificando que la cerda está depositando suficiente grasa, ¿no? Midiendo el espesor de grasa dorsal, ya que esto sí que está altamente correlacionado pues, con la posterior salida en celo y su desempeño reproductivo a posterior que va a tener durante toda su vida. Vamos, es decir, que son parámetros de básicamente crecimiento, parámetros reproductivos, locomotores, que al final son los que hacen que eliminemos las cerdas de una forma más temprana y que sanitariamente ahora no nos interesa demasiado, nunca ha interesado, pero ahora con los problemas que tenemos más. Es decir, pero sobre todo es en 4 momentos de su vida, desde que nacen hasta que son seleccionadas a la granja, y imagino que todo eso lleva un trabajo muy, muy grande en la granja de multiplicación. Sí, al final, desde el inicio de la granja de multiplicación, que el manejo sea muy bueno, obviamente, pero también tenemos una fase de lechonera y cebo que a veces se nos olvida un poco y no es una lechonera y un cebo normal, es una lechonera y un cebo recría que no es solo entran los animales, les doy de comer, pincho los 3 cojos, no, implica muchísimo trabajo de selección y aparte muchísimo trabajo de formación. Todas las normas de bioseguridad, por ejemplo, que hemos estado hablando de una multiplicadora, que Pital, también hay que trasladarla a la lechonera y a los cebos recría. Porque al final tú puedes hacer un trabajo excepcional en la granja de multiplicación, pero si en el cebo recría no tienes una alta bioseguridad y se te infectan a 2 semanas de meterlas en la granja de producción, no, es como si no hubieses hecho nada. Entonces, todo esto que estamos hablando de la granja de multiplicación hay que intentar extrapolarlo a las granjas posteriores. Sí, al final es una cadena. Y además hay algo que me ha gustado mucho, justo iba a preguntarte, la siguiente pregunta era sobre tema de manejo, el manejo de estas recrías, el manejo de estas transiciones, porque al final es como has dicho, tienen un punto más que unas recrías normales. ¿Podrías decirme en estas fases qué es lo que hacéis de especial, diferente a lo que podemos hacer en una transición o en un cebo de producción normal? Pues lo primero, el plan nutricional. El plan nutricional tiene que estar ajustado a la edad. Creo que un buen punto de partida podría ser lo que te aconseja la casa genética. Ellos siempre tienen sus manuales de nutrición que son un buen punto de partida, pero luego obviamente ir puliendo según tú veas necesidades en tu fórmula. Eso es vital. La nutrición, lo de que se dice somos lo que comemos, en el caso de las cerdas, también es así. Luego, el protocolo vacunal que esté ajustado a la granja de destino, ¿no? No te vale un protocolo vacunal para todo. Esto no es, esto tiene que hacer un poco trabajo desastre, ¿no? Al final lo que tenga la granja de destino es a lo que tú tienes que ajustar, ¿no? Que necesites. Y que la persona esté formada para vacunar bien. Una vacuna de parvo mal rojo mal puesta, ya sabemos todo lo que puede implicar. También hay un trabajo que a mí me parece muy interesante y creo que tampoco está generalizado, pero nosotros sí que ya lo estamos empezando a hacer y en muchos cebos ya lo tenemos implementado, que es el tema de intentar que la primala cuando llega a la granja de producción sea un animal que ya esté ciclado, o sea, que ya haya salido en celo, no sea impuber. Lo que hacemos es empezar a recelar alrededor de las 22 semanas de vida, que son más o menos 5 meses y medio, más o menos, y vamos marcando la cerda que sale en celo. Obviamente no vamos buscando reflejo de inmovilidad porque eso es muy complicado en un cebo recría, pero sí que haya movimiento en la vulva. En el caso de que haya alguna cerda que no ha salido en celo o no la hemos visto en celo, lo que hacemos es revisarla con un ecógrafo, vemos que es puber o si es puber o es impuber. En el caso de que sea puber no hay problema, puede continuar con su manejo normal porque obviamente es simplemente que no la hemos visto en celo. Y si en el caso de que es impuber, todavía que eso lo vemos mediante el ecógrafo. Bueno, hay un porcicaz muy interesante de ecógrafo que lo vi el otro día, lo invito a todo el mundo a que lo escuche, pero en el caso de que la cerda sea impuber, que no es difícil de ver con el ecógrafo, lo que se puede hacer es pincharla con gonadotropinas.
o incluso descartarla. Si vemos que la cerda es impuber, tenemos 2 cerdas en todo el cebo que no ha salido en celo, se descarta porque es algo que no nos interesa a nosotros seleccionar, y esto facilita mucho el trabajo a las granjas de producción. Y luego hay muchas tonterías que no son tonterías, pues mira, sociabilizar. No es que haya un protocolo específico para ello, pero sí hay que hacerle entender a la gente de que esos animales no es un cebo normal, esos animales van para vida y van a tener que estar en contacto con muchas personas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, que traten a los animales de forma exquisita. Luego, evitar el uso de antibióticos en medida de lo posible. Eso es muy importante en todas las granjas de producción, pero en las multiplicadoras, que son animales que van a vivir durante 7 ciclos, es muy importante que no se creen resistencias antimicrobianas y que el sistema digestivo del animal esté en perfectas condiciones. Entonces hay que intentar reducir el uso de antibióticos, que el agua sea de calidad. Al final un agua de calidad te va a dar una buena sanidad urinaria y reproductiva, además de cuidar la salud intestinal. Y luego, para mí, el objetivo final de lo que sería mi trabajo es que las granjas de madres tengan la primala perfecta, que tenga una cerda de 150 a 160 kilos, con su espesor de grasa dorsal de 14 y sus 35 semanas de vida. Y si puede ser ya ciclada al momento de la inseminación. Y así vuestro trabajo también es mucho más fácil. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. A ver, realmente es lo que yo quiero cuando me mandas las cerdas. La verdad es que Eso es el objetivo. Ese es el objetivo. es como, yo quiero esto, pero bueno, a ver, al final sabemos que en una cadena de producción siempre es una curva, ¿no? O sea, y al final, pues bueno, hay animales mejores, hay animales peores. Sabemos lo que es la prima, la óptima. Ojalá todas nuestras cerdas pudieran ser óptimas, pero hay muchas veces que la producción, pues bueno, no te lo permite. Sí, aparte muchas veces estamos hablando de lo que estamos diciendo antes de las necesidades de tener un buen estatus sanitario. Lo más importante del mantener el estatus sanitario de la multiplicadora es que haya cerda de recría. Te quiero decir, si la multiplicadora se infecta de algo y directamente no puedes utilizar su reposición, directamente es que te quedas sin reposición para granjas de producción. Entonces, lo primero es que haya primalas, ¿no? Y esto es muy importante, que tenga suficiente número para que la granja de producción pueda trabajar, y luego, obviamente, que la calidad de esa primala sea muy, muy buena. Eso está claro. Hombre, porque al final si en las granjas de producción donde necesitamos un número de cubriciones constantes, en el momento en el que nos faltan primerizas, ya llega, lo ves 3 meses posterior, es decir, empiezas a ver que tienes problemas y realmente viene todo del inicio. Y que el flujo sea continuo, porque al final, a lo mejor ahora no te faltan unas pocas y luego intentas compensar, y tú como veterinaria de producción sabes que eso es un desastre. No puedes tener bandas con 10 primalas y bandas con 40. No, porque sanitariamente las parideras es donde primero se nota, obviamente en las gestaciones también, tienes alguna pérdida más, pero las parideras y todo lo que tiene que ver con sistema digestivo y respiratorio, yo lo noto, pero las transiciones también. Obviamente ellas lo reciben, es así, como tú dices, es una cadena. Sí, al final tenemos que ir todos un poco de la mano. Pues, Enar, si tuvieras que resumir, te voy a hacer como una propuesta un poco difícil. Si tuvieras que resumir en una sola idea, ¿cuál sería la clave para que una granja de multiplicación funcione como el motor de toda una empresa? ¿Podrías decirme solo una o dirías no, tienen que ser varias o no lo sé? Yo diría, para mí, dos, que lo hemos comentado ya, pero para mí es verdad que serían dos. La primera es la comunicación directa con los veterinarios de producción. O sea, escuchar sus necesidades para darles la primala que necesitan, como hemos dicho, en cantidad,
ver qué necesidades de cantidad tienen esos veterinarios y luego en calidad. Ver qué plan vacunal necesitan, adaptarlo, si tienen que usar alguna autovacuna, si la necesitan a este peso o a este otro peso, ¿no? Creo que es muy importante que haya comunicación entre el veterinario de la multiplicadora y los veterinarios de producción. Porque al final yo siento que en parte trabajo para las granjas de producción, o sea, mi principal labor es que las granjas de producción funcionen bien. Y luego también, como segunda idea, ya que me has dejado decir otra, dejar de considerar las granjas de multiplicación y los cebos recrías como granjas comunes. No es por la parte que me toca, pero hay que dotarlas de medios y de esfuerzos a estas granjas para que alcancen su máximo potencial y que ese potencial lo trasladen a las granjas de producción, que no se quede solo allí. A ver, realmente, pero incluso desde los veterinarios de producción somos los primeros que cuando pensamos que hay que invertir en algo en la empresa, tiene que ser en las granjas de multiplicación o en todo el circuito de la pirámide, porque a nosotros realmente es lo que nos afecta directamente. Es decir, si las primalas no vienen bien ni sanitariamente ni de aplomos, luego nos suponen problemas de producción que, bueno, supongo que como todas las empresas se trabaja con objetivos de producción y si desde la base, como tú misma has dicho al inicio del podcast, no controlamos estas primerizas o estas recrías, al final a nosotros nos supone un gran problema. Así es, así es. Pues, ¿te gustaría añadir alguna cosa más que nos hayamos dejado en el tintero o que... A ver, yo simplemente comentar que al final, por lo que he dicho, el tema de trabajar en la multiplicadora, muchas veces parece que es una cosa muy aislada, pero sí que es verdad que pienso que las empresas deben de invertir en ello, igual que deben de invertir en bioseguridad, ¿no? Pues tienen que invertir. Es el momento de invertir ahora, aunque parece que no es momento para hacer ninguna inversión tal y como está el sector. Creo que es todo lo contrario, creo que es el momento de invertir y creo que donde más retorno a la inversión tienes es la bioseguridad, por supuesto, tal y como estamos, y en la granja multiplicadora. Y luego creo que tenemos que tener la capacidad para confiar en nuestro personal. Al final, a veces queremos ser policías, ¿no? Queremos ser policías y así no van a funcionar nunca las cosas. Tenemos que invertir en personal, en formarlos y sobre todo en hacerles partícipe de cada cosa en la que trabajemos. Cuando tú trabajas con la gente y le explicas el porqué de las cosas, te das cuenta de que todo funciona mucho mejor sin hacer tú ningún sobreesfuerzo, que también es importante porque los veterinarios al final llevamos el ritmo que llevamos y no podemos estar en todo. Sí que es verdad que cuando parece que te imponen algo sin explicártelo, al final las cosas no se hacen bien. A la gente, sí, como dices, hay que hacerle partícipe, porque si no, los resultados no son solo de una persona del sanitario, son de toda la gente que trabaja con nosotros. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que, pues bueno, Enar, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo, que sepas que yo también he aprendido un montón de las granjas de multiplicación, según me estás contando, y la verdad es que estoy segura de que a nuestros oyentes les va a encantar tu podcast. Siempre nos gusta terminar con una nominación de algún profesional que os gustaría escuchar con nosotros en el programa. ¿A quién me podrías decir para ilusionarle, no engañarle, ilusionarle para que participe con nosotros? Bueno, a ver, lo primero, muchas gracias por invitarme. Para mí siempre es un placer y en todo lo que pueda colaborar sabéis que podéis contar conmigo. Pues a ver, no me gustaría repetir a nadie porque ya habéis entrevistado a mucha gente en casi los 70 podcasts que lleváis, pero se me pasan por la cabeza dos personas que creo que aportarían mucho. Son muy diferentes, pero creo que cada uno aportaría a su nivel. Uno es Pefón de SIC Consultos, creo que siempre es interesante escucharle, pero es que además creo que ahora es especialmente de interés en esta situación que tenemos. Y luego, por otro lado, Marta Llorente, que ella es ganadera, ella no es veterinaria, es ganadera y la sigo mucho en redes sociales y creo que tiene una visión muy clara, pero también muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el sector. Entonces creo que esos dos perfiles son muy diferentes, hablarían de cosas muy diferentes, pero son muy interesantes para tenerlo en Porcicast. Te voy a contar un pequeño secreto. Hay una de las dos personas que me acabas de decir que está pendiente para hacer un Porcicast. Con el otro me quedo en el tintero y lo avisaré
Pero sí, una de las dos personas que has dicho está preparada y estoy segura de que la escucharás dentro de poco. Estupendo, pues me alegra oír eso. Pues muchísimas gracias por todo, Enar, ha sido un placer y que tengas un buen día. Igualmente, y un saludo a todos. Muchísimas gracias.